Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El ministro del Interior, Claudio Alvarado, encabezó una reunión en La Moneda junto a autoridades clave del Ejecutivo para abordar la controversia generada por un oficio de la DIPRES que proponía descontinuar programas sociales. La instancia buscó ordenar la coordinación interna tras el reconocimiento del documento como un error político y comunicacional, y este episodio tensionó al oficialismo. Reactivó cuestionamientos sobre el rol del segundo piso liderado por Alejandro Irarrázaval, mientras desde sectores del gobierno se pidió fortalecer el liderazgo de Interior como eje articulador. La situación sucede en medio de un escenario legislativo complejo y con el presidente José Antonio Kast enfrentando críticas por eventuales recortes sociales. Y justamente en esta mañana en Turno AM nos acompaña la académica de la Universidad de Santiago de Chile y experta en comunicación política, una vez más acá en Turno AM, Jimena Orchard. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jimena? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Jimena, partamos con lo del gobierno que responde a la crisis de la circular número 16 en 3 actos. Quirós niega recortes. Por otra parte, vemos también a Kast que culpa al gobierno anterior y luego lo llaman como un ejercicio de planificación. Y desde la comunicación política, ¿cómo se lee toda esta secuencia? Yo creo que toda esta secuencia ha sido bien difícil de seguir y de justificar. En realidad, digamos, ha habido explicaciones contradictorias permanentemente, creo, en los distintos actores involucrados, y acá lo que estamos viendo ahora es un intento de recobrar el control político de la situación y principalmente darle más protagonismo a los ministros políticos con filiación partidaria, digamos, que son los que están en este minuto tratando de enderezar este barco y que coincidentemente son también los que tienen una mejor aprobación ciudadana. Yo creo que ahí hay una clave respecto de esto, de uno de los flancos que se le ha abierto a este gobierno, de los varios que se le ha abierto en estas semanas. Todavía no es mucho más que eso lo que llevan en el gobierno. Pero que me parece que son en parte resultado de las características que tiene su gabinete, ¿cierto? Y de la inexperiencia política que muchos de sus ministros tienen, particularmente varios de los más importantes que están sentados en el comité político. Ahora, perdón, igual hay que entender cómo se traspasan las informaciones a la gente, porque el mismo grupo de personas tenía una potencia en redes sociales muy propia en el momento de la campaña. Pero hoy gobernando no logran lo mismo. Pero no es lo mismo por inexperiencia política, porque no entienden el aparato. No sé si piensa algo similar o... Yo creo que es muy diferente hacer campaña que hacer comunicación de gobierno. Son dos tipos de comunicación completamente distintas. Yo creo que este equipo comunicacional estuvo muy bien aceitado como oposición y como campaña. Sin embargo, claramente no logra todavía asentarse y situarse y sobre todo distribuirse los roles con claridad en lo que es una comunicación de gobierno, que es otro contexto distinto, completamente diferente. Y creo que ahí claramente hay algunas tensiones que tampoco son completamente inéditas. O sea, en general suelen darse tensiones entre el segundo piso y los ministros relevantes del gabinete. Eso es algo que ha pasado en muchos gobiernos. Pero claramente ahí se están dando tensiones que se están evidenciando, ¿cierto? Entre el Ministerio del Interior, por una parte, el jefe de asesores, entre la ministra, bueno, para qué decir, la ministra de la vocera, ¿cierto? Y el jefe de contenido, Cristian Valenzuela, ¿cierto? Ahí hay tensiones bastante evidentes respecto de quiénes tienen el protagonismo, de quiénes tienen la atención del presidente, de quiénes están tomando las decisiones. Y cómo se están ordenando esas decisiones que son el corazón de las decisiones político-comunicacionales. Jimena, pero siendo... a ver, mi duda es, ¿el problema es político o es comunicacional? Y te lo pregunto porque, claro, podemos hablar mucho de las formas de Mara Sedini y tal vez de otros voceros que, no sé, el caso de Iván Poduje también, que ha llamado mucho la atención y ha generado polémica. Pero no debe ser fácil comunicar política que, por ejemplo, desde el bencinazo en adelante, o sea, el alza a la bencina para un comunicador, oye, yo me imagino en ese escenario, hay que comunicar esta alza a la bencina, después los recortes, que se vienen recortes a la PGU. Entonces, ¿es un problema más bien que reside en la política y bueno, lo comunicacional hace lo que puede? ¿O es un problema más bien
generalizado en todas sus facetas. La comunicación siempre es más bien subsidiaria a lo político. De alguna forma, la comunicación nunca te arregla una mala gestión. Una mala política es una mala política. Una mala política, digamos. Sin embargo, yo creo que lo que tú señalas justamente tiene que ver con la diferencia que hay entre un proceso de campaña y un proceso de gobierno. Es decir, esta campaña, si piensas en la campaña, nos vamos para atrás, ¿cierto? Y pensamos con la campaña de Kast, ¿cierto? Se fundó respecto a ciertos mensajes, primero un diagnóstico que se construyó respecto del tema seguridad, migración, cierto crecimiento económico, todos esos pilares que de alguna manera sostuvieron esa campaña y que se construyen respecto de una urgencia, de esta imagen del gobierno de emergencia que sabemos, y las personas que apoyaron ese diagnóstico, que es una cosa, ¿cierto? Apoyar un diagnóstico de que efectivamente estamos en un contexto de emergencia, son personas que, o sea, si yo acepto y voto por un gobierno de emergencia, espero soluciones rápidas, ¿no? Propias de un contexto de emergencia. No obstante, las soluciones a los tipos de problemas que este gobierno pretende abordar, ninguna va a llegar rápidamente. Y por el contrario, el gobierno no solamente eso, sino que además le está pidiendo a la gente que asuma costos. No solamente que le está diciendo, o sea, no solamente las personas están experimentando que las soluciones no van a ser tan rápidas como imaginaron, sino que se le está pidiendo que asuma costos muy visibles y muy concretos y muy rápidos, como por ejemplo el benzinazo que tú señalas. Y por ejemplo, ahora están haciéndose muy evidente a propósito de esta discusión sobre la ley miscelánea, que esta cosa media esotérica, ¿cierto? Del recorte de 6.000 millones de dólares, perdón, que se planteó en campaña, que nadie puede decir que no se planteó, porque se planteó permanentemente, pero que nunca se explicó. Ahora eso está asumiendo una entidad se visibiliza en el fondo cuáles serían potencialmente esos espacios justamente para generar ese recorte. Y eso tiene costo evidente para las personas. Entonces, creo que ahí es donde se está, en el fondo, ocurriendo ese desfase en términos que el mensaje sobre el cual se construyó la campaña no es un mensaje que se pueda, digamos, tú no le puedes pedir a las personas que continúen apoyando este gobierno únicamente en base a una lógica del sacrificio, básicamente, y de la disciplina, que es un poco, han sido los ejes del mensaje. Pero eso pasa porque eso pasa también, y tú que has estudiado el tema, con la sociedad chilena en específico, que pedirle eso es pedirle demasiado. No, o en general sucede. O sea, a ver, yo creo que más que pedirle eso, es pedirle demasiado. Creo que es muy difícil que tú sostengas una popularidad en base justamente a pedirle a las personas que asuman un sacrificio constante en relación a un horizonte de resolución que no se visibiliza con claridad. O sea, tú tienes que ser capaz de movilizar algo un poco más positivo, ¿cierto? O movilizar algún tipo de entusiasmo o algún tipo de emoción. Hoy día el gobierno no está siendo capaz de movilizar ningún tipo de emoción, está ocupado en polémica y controversia pequeñas. ¿Entonces falló en la épica de la crisis? Porque si tú le das épica a la crisis, que es como un terremoto. En un terremoto hay una situación incontrolable, en la cual tú tienes ciertos recursos para administrar y poder trabajar. Porque nunca me voy a olvidar cuando un cuadro clásico, Amaro Gómez Pablo está presente en el sur y empiezan a saquear. Y es un escenario de crisis y después devuelven las cosas, pero se da una épica de crisis, como que todos debemos coordinarnos, que en Chile termina en general con Don Francisco como arma secreta, ordenando la situación. Como gran situación del espacio, aparece Don Francisco como especie de mandatario y ordena. Entonces, si un gobierno genera una crisis, se autoinflige una crisis, desarrolla un relato de la crisis, es como raro que el mismo gobierno pueda sacarte de la crisis. Es decir, el gobierno genera un relato de la crisis, pero obviamente se presenta a sí mismo Kast como la persona redentora, digamos, que efectivamente es capaz de darle resolución a esa crisis. El tema es que ahora tiene que sostener, digamos, ese relato en un compás de espera, digamos, que probablemente va a demorarse mucho en dar algún resultado visible para las personas. Por el contrario, como decíamos, lo que se está haciendo visible en este momento son los costos que, digamos, que la política de carisma doctrinario de este gobierno podría tener para las personas en términos de derechos sociales, digamos, en otros términos, costos que no estaban necesariamente en la discusión pública. Entonces, efectivamente ahora, digamos, lo que pareciera es que no había una capacidad de recuperar algo de esa narrativa o de esa épica, si queremos llamarla de esa manera, o bien de dar ciertas señales un poco más contundentes que puedan tranquilizar, ¿cierto?,
a la opinión pública o devolverla como a esa sintonía emocional que tuvo en algún minuto con el gobierno. Ujú. Hoy día escuchaba en la mañana, mi fuente es la radio, así que... Está bien, ¿qué radio? T13. Sí, Ya. sí, quizás ya lo comentaron, pero escuchaban que aparentemente se estaría confirmando una posible visita a Nayib Bukele. Sí. Sí. Y eso claramente podría ser un golpe, ¿cierto?, de efecto que justamente apunta en esa dirección, ¿no? En el fondo de darle, ¿cierto?, un mensaje que puede ser tranquilizador, particularmente para el votante no doctrinario que apoyó a Kast y que le dio el triunfo, digamos, porque claramente el casi 60% con el que ganó el presidente Kast no es un 60% del Partido Republicano, ni necesariamente un 60% que apoya doctrinariamente la política de este gobierno. Jimena, por otra parte, en la mañana estábamos analizando el video del presidente a las afueras dando explicaciones con un megáfono con funcionarios en Temuco, funcionarios de salud pública. ¿Eso tú lo consideras como un error de coordinación, como un error de comunicación, o más bien salió airoso José Antonio Kast? A ver, yo creo que es arriesgado debido a las características que tiene Kast como líder, que en general no se caracteriza o no se ha caracterizado particularmente por ser una persona cercana o capaz en el fondo de salir airoso de este tipo de situaciones. Que por ejemplo eran situaciones similares que nosotros se observaron en el gobierno anterior. Parecía, ¿no? También el gobierno, así como el presidente saliendo como a conversar, no me acuerdo, no sé si eran las matronas o las enfermeras también, una situación similar. Entonces creo que es arriesgado para él hacer eso, pero principalmente a mí me parece que más bien es una evidencia, ¿cierto?, de que efectivamente esta descoordinación, si la vamos a querer entender de esa manera, yo todavía tengo dudas al respecto, pero cierta descoordinación de esta filtración, ¿cierto?, de estos recortes que desde Hacienda, si es que efectivamente eso le va a significar, digamos, tener que dar explicaciones permanentemente respecto del contenido de ese oficio, que yo creo que es lo que va a pasar probablemente el resto de este año. ¿Pero es descoordinación o es que efectivamente dentro del gobierno conviven, como se dice, dos almas? Porque comentábamos, de hecho, en un panel hace unos días, esta idea de que por ahí Quirós no le interesa tener un consenso social, ni que su reforma tenga más apoyo, más adhesión. Pero por otro lado tenemos a García Ruminot, que está sumando gente, que se llega a reunir hasta con el PC, el Frente Amplio, busca ampliar, digamos, mirar respecto a la reforma. ¿Es de coordinación o es que en verdad hay dos formas de ver el problema? Espera, Camila, a mí me gustaría complementarte, porque desde el Ministerio del Interior se dice que están acusando que asesores del segundo piso están dándole instrucciones directas a otros ministerios, saltándose la autoridad legal de Claudio Alvarado, es decir, que hay duplicidad de mandos. Exactamente. Claro, es que a eso voy un poco que tengo dudas hasta qué punto esto es una descoordinación. Es decir, evidentemente aquí hay distintas almas presentes en este gobierno y en este gabinete. Y por eso les partía diciendo que para mí ese es el principal problema en términos de la sostenibilidad de comunicacional y política, digamos, del gobierno, en el fondo. Por lo tanto, si bien solo podría especular, digamos, hasta qué punto esto realmente es una filtración, quién filtra, con qué propósito, eso, digamos, sería en un plano especulativo, pero sí me parece que se evidencia que hay distintas miradas y creo que el ministro Quiroga ha sido bastante explícito en señalar que no, digamos, que no está buscando ser el ministro más popular. Y en ese sentido, ¿hay alguien que lo está haciendo bien? ¿Poduje, por ejemplo? Sí, hay que dárselo. Poduje. Por lo menos Poduje levanta a las huestes de ultraderecha más marginales, al troll, como una especie de esperanza. Porque hay algo muy triste esta temporada. Todos los trolls de ultraderecha y esa cultura de la confrontación y la dicotomía tiene que defender algo que no es muy defendible. Es como lo mismo que le pasa al gobierno, pero es peor, porque por último el gobierno tiene algo que ganar, tiempo. El troll gana el instante y la emoción de la dopamina. Que es el rush que le genera la confrontación. Y ese mundo que le pasó también en Argentina a los grupos como los streamers como Carajo y otros,
hoy están súper disminuidos, y les pasa acá también, porque defender es algo, y no criticar es algo Claro, que va en contra aburrido. de la... Y además no va en solamente contra de la aburrido, lógica confrontacional. va en contra del confrontamiento. Sí. Como, no, esto es bueno. Entonces es muy loco ver, yo lo digo porque ayer tuve la experiencia de ver Sin Filtro, les queremos agradecer que pongan los audios, pero pongan el nombre, marginales. No. Pero no sean así, nosotros citamos Tele 13 Radio, citamos todo. Hay Incluso que ellos también los citamos. y Así aquí los ustedes estamos también. citando. No queremos los márgenes. Entonces yo estaba mirando, muy sorprendido, y era muy triste ver cómo ellos mismos se enfrentaban ya por Poduje. Era como la defensa de Poduje y lo malo que estuvo que Paulina Núñez hiciera crítica a ese mundo. Pero no pueden convivir entre ellos. Hay una, Sí, pues claro, es que claramente hay una fricción. Hay una fricción que se ha expresado también de otras formas, también se expresó en el gobierno de Boric, digamos. Esa fricción entre el aparato más partidario, Lo que o más bien acusaban amarillismo. Claro, lo que acusaban amarillismo versus el así llamado socialismo democrático, que tampoco es un nombre que me guste mucho, pero el así llamado de esa manera, ¿no? Aquí de alguna forma también se están expresando esas distintas visiones, como con este gabinete que tiene un carácter más tecnocrático, muy cargado a la figura independiente, con una, digamos, presidencia, no completa presidencia, pero con una participación bastante marginal de los partidos en las cabezas de ministerio, y eso se expresa, digamos, en este tipo de conflictos. Y en el caso Poduje, a mí me resulta llamativo. Yo creo que hay distintas razones para explicar por qué él tiene es popular. Yo creo que quizás, claro, hay una audiencia que se conecta con ese estilo que él tiene, que es juntamente confrontacional, que de alguna manera permite hablarle a esos grupos de personas. Es como trampismo. Un poco, claro. Yo creo que es quizá el que adhiere más como a esa figura, ¿no? Como de alguna manera de interpelar, ¿cierto?, a la pobladora directamente y decirle, ¿cierto?, señora, ¿no? ¿Cierto? Esa frontalidad, esa confrontación que uno no ve tan claramente en el resto del gabinete. No sé, Jimena, si viste el video de ayer de estos Presidente Responde, que nosotros le llamamos como streamings del gobierno, como que junta en una mesa de 5 a hablar al presidente. Y había una señora, que era una de la Junta de Vecinos, que tenía un montón de confusiones ideológicas súper profundas, pero a la vez mucha espontaneidad para pedirle gestos que van más allá de las ideas a los funcionarios. Por ejemplo, le falta más carácter, que fue lo que le dijo a la ministra. Sí, le dijo que era blandita a la ministra Steiner. A la ministra Steiner. Claro, Sí. pero también pedía militares a la calle, era un popurrí. Pero Claro. esa señora, a mi parecer, representa mucho del cliente político hoy. Ujú. Y ahí hay algo con lo cual tampoco el gobierno, y eso es lo que le demandaba a esta persona, conectaba. ¿Por qué son tan difíciles ese grupo de personas? Ese grupo. Yo creo que es un grupo particularmente difícil porque es un grupo que no tiene un domicilio político claro. O sea, no tiene, en fondo, no es un votante doctrinario, no es un votante que tiene necesariamente que apoyó a Kast por un componente ideológico. Ese votante también existe, obviamente. Hay un grupo de votantes de Kast que efectivamente, digamos, está de acuerdo con la visión que tienen respecto a la política, ¿cierto?, con achicar al Estado, ¿cierto?, y lo que eso puede significar en términos de costos. Quizás no hay una evaluación crítica al respecto, por el contrario, se cree que el Estado no se desgrasa o qué sé yo, ¿no? Sin embargo, hay un componente importante que es el componente que le dio el triunfo al gobierno, y creo que eso es importante que el gobierno no lo olvide, digamos. Hay un delta muy importante entre la votación del presidente Kast en primera vuelta y en segunda vuelta. Y ese delta justamente tiene que ver con ese votante que es mucho más volátil en términos de sus afiliaciones, que hizo un voto principalmente instrumental, en el fondo. Un voto instrumental en la medida que consideró que esta persona y este gobierno y la administración que representa es una administración que me puede resolver los problemas que yo percibo como urgentes. Entonces, es un público que quiere soluciones rápidas y quiere ver eso. Y eso demora, en fondo. Y eso, obviamente, como esas soluciones sabemos que no son soluciones que se van a apreciar en la realidad rápidamente, implican o demandan una gestión comunicacional que mantenga esos temas sobre la mesa. Y, por ejemplo, la ministra Steiner no es una ministra que se haya visto particularmente activa
públicamente o que Claro. haya tenido un gran manejo en Y que términos y también tiene un públicos, haya tema- construido una narrativa respecto a la seguridad. Claro, y también tiene un tema como comunicacional, como que no es, digamos, particularmente carismática. Te quería preguntar justamente por esa línea poduje o el estilo poduje que yo, en el fondo, transversalizaría de algún modo a otros actores políticos. Pienso, por ejemplo, a Manuchet, o pienso también Franco Parisi, que lo podríamos decir, no sé si es el mejor nombre, pero algo así como un estilo más performático, Ujú. ya que le gusta, digamos, el show, para decirlo en términos muy simples. Que de hecho en el establishment, el mundo más tal vez cercano a lo que era, o que les gusta, por ejemplo, el estilo que se lleva en la Concertación, mucho más sobrio, la política de los acuerdos, en fin, les cae muy mal y piden mayor seriedad en la política justamente por la aparición de estos personajes, pero son personajes que tienen réditos con ese estilo. O sea, Ujú. Poduje está muy encimado en la encuesta, Manucheri fue el diputado más votado en la última elección. Lo invitan al Mercurio. Panuchelli, Parisi- no Panuchelli, perdón. Poduje estuvo haciéndole una charla a los suscriptores Ay, del sí, Mercurio. sí. Claro, lo vi, el Lo vi. Parisi estuvo a 4 puntos de pasar a segunda vuelta. Mm. Es un estilo que funciona. ¿Por qué ellos tendrían estímulos Para abandonarlo. para abandonarlo? Claro, para ponerse serios, por así decirlo. Es que yo creo que ese no creo que existan, efectivamente es un estilo que rinde mucho en redes sociales, que rinde mucho en campañas electorales, que rinde mucho siendo oposición, pero que creo que es más difícil de gestionar siendo gobierno. Sin embargo, hay ejemplos, obviamente, de gobiernos exitosos, por ejemplo, como el de el presidente Bukele, que quizás nos va a visitar, ¿cierto? Que de alguna manera mantienen parte de esa lógica desde la primera autoridad del país. Entonces, yo creo que efectivamente es un estilo que es complicado. Es complicado como del punto de vista como de la calidad del debate público, pero además es un estilo que rinde y que de alguna manera también enmascara, ¿sí? Y eso para mí es lo más problemático, ¿cierto? Las políticas que realmente se buscan llevar adelante, ¿no? O sea, por ejemplo, no es lo mismo, obviamente, pero cuando le ponemos a la ley miscelánea, ley de reconstrucción nacional, Ujú. ¿cierto? O cuando le ponemos cuando hablamos, este gobierno ha sido súper bueno en eso, ¿no? O escudo fronterizo, ¿cierto? Todo esto es muy bueno en el eslogan corto y efectista. Que es capaz de vincularse emocionalmente con un público que comparte un diagnóstico efectivamente con el gobierno, pero eso dice bastante poco, ley de reconstrucción nacional, ¿cierto? Dice bastante poco respecto de lo que efectivamente está, digamos, debajo de aquella ley, ¿cierto? Como intención, o sea, eso no se llamó reforma tributaria. Mm. Es digamos. gracioso porque pienso en la relación entre Fidel Castro y Allende y Bukele y Kast. Esa Bukele-Kast. Primero de una manera y después como parodia. Ustedes nos pueden escribir y pueden enviar sus mensajes acá en vivo y en directo. Jimena, te queremos agradecer muchísimo tu Oye, no, pues yo quería hacer una pregunta, me ¿Hay tenían pregunta? pensando. ¿Hay pregunta? ¿Cómo es eso? Oye, quería hacer otra pregunta, Jimena, pero precisamente sobre el área internacional que vincula directamente a José Antonio Kast, porque hace un par de semanas fuimos testigos de la caída histórica de Viktor Orbán, el líder de la ultraderecha en Hungría, que perdió el poder tras 16 años. Y esta noticia no termina ahí porque, claro, cae asfixiado por esta crisis económica, por liderar lo que el Transparency International lo catalogó como el gobierno más corrupto de la Unión Europea. Y ahí la caída de Orbán destapa lo que la prensa ya bautizó como los archivos Orbán, que lo están vinculando directamente también con nuestro presidente, José Antonio Kast. Esta investigación apunta que el gobierno húngaro no mandaba maletines con efectivo, sino que los triangulaba fondos a través de grandes ONG conservadoras, think tanks, y justamente el problema para José Antonio Kast es que los documentos filtrados sugieren que parte de ese financiamiento habría llegado a fundaciones y redes políticas en América Latina, en las que Kast ha tenido un rol protagónico durante años. Y tú que estudias cómo se construyen liderazgos, Jimena, el presidente Kast, hay que decirlo que también construyó parte de su capital político
no solamente en la seguridad, sino también en la probidad del discurso de las manos limpias que instaló durante la campaña frente a la corrupción de la izquierda. Con estos archivos presentes sobre la mesa, ¿cómo podría afectar la credibilidad del presidente con su gran referente internacional que resulte ser el líder efectivamente de una red de corrupción sistemática? Ya, bueno, del contenido de lo que tú estás señalando acá, claro, hay que ver qué es lo que realmente se señala ahí en primer lugar y ver de qué manera eso podría vincularse y confirmarse, verificarse, ¿cierto? En términos de vínculo con el presidente o este gobierno. Yo creo que esa es la línea, digamos, la línea de doble filo sobre la cual ha caminado en su trayectoria el presidente Kast, en términos de justamente vincularse con una serie de líderes, no solamente él, bueno, Orbán claramente, probablemente el más destacado o el que es identificado como el iniciador de un estilo, ¿cierto? Pero también, no sé, Giorgia Meloni, también Bukele acá, también Milei, ¿cierto? Él claramente ha sido muy claro respecto de la red transnacional de líderes con la cual se identifica, con la cual comparte un ideario sin embargo, si bien comparte ese ideario, él como figura, como persona, digamos, como líder, es una persona que no necesariamente comparte esas formas necesariamente en términos de su expresión pública. Él, por el contrario, se presenta en otras coordenadas discursivas, si queremos verlo de esa manera. O sea, él en general no se presenta como, ya que hablábamos antes acá de Podug, etcétera, claro. No se presenta en esa lógica confrontacional, necesariamente. Él construye otra figura, una figura mucho más del hombre disciplinado, ¿cierto? Un poco del padre, del dueño del negocio, ¿cierto? Pero sobre todo una especie de autoridad moral es la que intenta construir el presidente Kast. Entonces, efectivamente, eso podría entrar en tensión si se confirman algunos de estos elementos, pero creo que en la práctica, digamos, lo que no necesariamente son, me parece, datos que necesariamente vayan a disminuir radicalmente la adhesión. Como última pregunta, porque ya tenemos que cerrar el bloque, Jimena, esta autoridad moral que comentas, vemos que la moneda ha guardado silencios frente a la caída de Orbán y el posible involucramiento de nuestro presidente frente a estos archivos que están viendo en Hungría. ¿Qué significa este silencio en términos de comunicación política? O sea, yo creo que obviamente si tú sales a dar explicaciones, entras en el problema y lo instalas. Yo creo que no creo que por el momento esto se vaya a abordar públicamente pronto y en ningún caso debiera ser abordado por el propio presidente, digamos. Eso como una regla así como básica en términos de comunicación política. Tú más bien le tratas, y de comunicación de gobierno, tú siempre tratas que este tipo de flancos, si es que se han abordado por otro tipo de actores en el aparato del gobierno. Así que bueno, vamos a tener que ver si es que la ministra Segini en algún minuto tendrá que dar explicaciones sobre esto. Jimena Barchar esta mañana con nosotros. Muchísimas, pero muchísimas gracias por venir.